Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí hoy en este espacio de conversación que hemos abierto y al que hemos llamado Recrear el encuentro, el arte que deseamos en la nueva normalidad. No sabemos bien a dónde nos llevará esta conversación, pero lo que sí que sabemos es que la intención es intercambiar ideas, experiencias y deseos para pensar juntas en torno a una serie de preguntas que iremos lanzando. Hablaremos, claro, siempre desde nuestra propia experiencia y desde nuestras prácticas. Así que os presento ya a las personas y entidades que van a conversar para situarnos un poquito más. Tenemos a África Martínez, directora de La Colmena de África. Aquí está. Hola. Hola. La Colmena de África es un centro rural de artes escénicas situado en los campos de Conil de la Frontera, Cádiz. Fundado en 2019, nace y crece con la intención de incluir en sus actividades la formación, la investigación y la creación en artes escénicas. Apuestan por la danza y la música contemporáneas y por el encuentro entre ellas. También abrazan el teatro y el circo, pues se trata de un espacio de artes vivas, un centro donde encontrarse, crear comunidad y, como África dice, siguiendo el ejemplo de las abejas, producir rica miel proveniente de distintas flores, de distintas artes, personas, artistas y lugares. Bienvenida, África. Hola, Paula. Tenemos también hoy con nosotros a Esther Freisa, que por aquí irá apareciendo. Eso es. Hola. Hola. Esther Freisa es cofundadora de CRAP, Prácticas de Creación e Investigación Artística. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro creada con el objetivo de generar y acoger actividades de investigación y creación en torno a prácticas escénicas y performativas, contemporáneas y a su diseminación. Su espacio físico es una sala de 115 metros cuadrados, ahí el detalle, situada en Mollet del Vallès, en Barcelona, con una larga historia relacionada con las prácticas escénicas vinculadas al cuerpo. Desde CRAP dicen: queremos que este espacio sea un lugar compartido en el que confluyan distintas actividades artísticas que trabajen y reflexionen en torno al cuerpo. Bienvenida. Gracias. Y por último estaremos en el conversatorio Mayalen Díaz y yo, que ambas somos integrantes de Calatea, de la Asociación Calatea. Somos una compañía de teatro contemporáneo compuesta por profesionales de las artes escénicas, de la filosofía y de la educación. Entendiendo la escena desde una perspectiva expandida, nos situamos en las calles, en las escuelas, en los teatros y en los museos, si hace falta. Y entre nuestras actividades habituales destaca también, como vosotras, la producción y creación de espectáculos, de piezas de teatro, el diseño e implementación de proyectos de incidencia social y la formación. Y además, bueno, la investigación, como vosotras, y además dirigimos un espacio de creación e investigación en Carabanchel, en Madrid, que se llama el Centro de Artes La Praga. Todas las actividades que hacemos comparten, además de su relación con las artes escénicas, una necesidad, que es la de pensar juntos y juntas mundos posibles, que es lo que creo que vamos a intentar hacer hoy también. Así que bienvenidas. Le voy a pasar la palabra a África, porque ella fue la que iba a decir culpable, lo digo, venga, la culpable de que se generase esta conversación. Así que, África, si nos quieres contar de dónde sale. Pues muy bien, encantada de la culpabilidad. En realidad, bueno, hemos hecho un proyecto que se llama Sabia Nueva, Vieja Sabia, este año, que es un proyecto que ha apoyado la Caixa en su programa Art for Change. Y entonces, bueno, este parón nos ha pillado como a mitad de proceso. Entonces, bueno, entre que se alargaba mucho el tiempo y otras maneras de buscar financiación y también de crear comunidad, ¿no?, y de difundir lo que estábamos haciendo, llegamos a la conclusión de empezar un crowdfunding. Entonces, bueno, empezamos el crowdfunding y fue un poco así porque estábamos muy ilusionadas, muy bonito, y justo a los 4 días de lanzarlo nos comunicaron por segunda vez que no podíamos presentar en el teatro, ¿no?, que cancelaban su programación, y de esa manera se nos hacía inviable seguir con el proyecto tal y como estaba planteado al principio. Porque fíjate, no habíamos pensado en la posibilidad de una pandemia mundial y, claro, no estábamos, el proyecto en sí no tenía esa posibilidad de seguir existiendo de la misma manera, ¿no? Tenía que cambiar.
Entonces, bueno, con esta cosa del crowdfunding vimos que estabais vosotras, Calatea, ¿no? Que habíais lanzado vuestro crowdfunding, que no era la primera vez, que trabajabais con adolescentes, como en este proyecto Sabia Nueva Vieja Sabia, y entonces pensamos que era, bueno, que era una buena oportunidad para conocernos, encontrarnos, y con esta situación tan singular y global y inevitable y traidora de tantas incertidumbres y tal, pues que era una buena oportunidad para encontrarnos y hablar y compartir nuestras experiencias y, como has dicho, pensar juntas, ¿no? Unas cuantas cosas que hemos lanzado aquí, ¿no? Que comentaremos a continuación. Y ese es el origen de este encuentro, de mi parte. Muy bien. Y luego ya se incorpora Esther Freixa a este café digital, o no sé cómo llamarlo. Pues queríamos un poco abrir la conversación destacando que una observación, algo que ha sucedido durante la pandemia, y es que hemos visto surgir tanto a nivel local como nacional e internacional numerosas iniciativas de generación de redes de colaboración comunitarias y también entre distintos sectores profesionales. Entonces, esta parece que ha sido una de las respuestas ante la crisis actual. Y entonces, si bien se supone que las crisis son un punto de inflexión, y partiendo de vuestra experiencia durante la pandemia y partiendo desde el sector cultural, que es en el que trabajáis, ¿a qué mundo queremos volver y qué estamos haciendo por ello? ¿Qué exigencias nuevas habéis visto que se están poniendo sobre la mesa y qué tipo de acción-creación les daría respuesta? ¿Quién quiere abrir? Bueno, yo, si queréis, abro con esto que decíamos de a ver cómo se empiezan estas cosas, ¿no? Yo creo que una de las nuevas, o sea, que un lugar al que volvemos es un escenario muy distinto en el que hay, bueno, un pozo, lo pienso en términos de pozo por ser así un poco optimista, pero que hay algún cierto un poco de miedo, ¿no? Con todo esto que hemos vivido de la pandemia, de la distancia social y bueno, y de tener que recluirnos en las casas. Entonces, yo creo que hay, o sea, como una necesidad de, o sea, de reencuentro físico, de reencuentro desde los cuerpos. Siendo que eso choca con una de las exigencias que has venido ahora por urgencia y por necesidad, que es el auge de lo digital, ¿no? Esta cosa de traducir al lenguaje digital, audiovisual, la creación artística, ¿no? Como lugar común en nuestro caso. No sé cómo lo veis vosotras en ese sentido, como ese choque por una parte de las nuevas narrativas que están surgiendo y de todas las posibilidades que surgen con, a mi parecer, una necesidad urgente de reunirse, ¿no? Sí, yo me doy cuenta que es como que se crea otra cosa, porque no es verdad que es 100% como sustituible o traducible lo físico con lo digital, ¿no? O sea, hay cosas que se quedan en el camino, cosas que se mueren y otras que brotan. Y de eso creo que casi nadie sabemos nada, ¿no? Porque quien estaba en el mundo digital era porque había tomado una decisión en que su labor la quería hacer por ahí, pero no por una necesidad de imposibilidad de hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces ahí en ese puente hay un montón de misterio, ¿no? Y creo que también lo tenemos que ir descubriendo poco a poco, pues con la propia práctica. ¿Qué cosas se pueden sacrificar, entre comillas, y qué cosas no? Yo creo que dentro del encuentro físico hay cosas que no se pueden sacrificar, o sea, que no podemos renunciar a ellas. No sé cómo tenemos que hacerlo, pero creo que hay ingredientes ahí que no son sustituibles por nada y que no se pueden traducir por nada. Como, no sé, hay estos países que tienen mucha nieve y que tienen 30 palabras para decir blanco, ¿no? No lo puedes traducir en un país tropical. No existe esa realidad, ¿no? Entonces hay algo ahí que no es traducible, otras cosas sí, pero otras cosas no. Hay algunas que no, ¿no? Y creo que eso hay que, no sé, hay que cultivarlo como un tesoro también y bueno, y en estas conclusiones que vamos a sacar, ¿no? Sobre qué acciones necesitamos hacer o tal, mirar de esas joyitas, ¿no? O sea, que va a haber
que mirarlas como con lupa y ponerles bien cuidado. No sé, yo tengo esta sensación. Sí, para mí es el mundo al que yo me estoy encontrando volviendo, es un mundo en el que conviven ambas realidades mucho más que antes, para mí, donde la realidad virtual ya estaba, pero no ocupaba tanto espacio como ahora, ¿no? Entonces, para mí la pregunta es cómo sostener y preservar las prácticas físicas de encuentro en presencia y cómo al mismo tiempo abrirme a que todo este mundo virtual también está ofreciendo, que es también riquísimo, ¿no? Como lo que ahora estamos pudiendo hacer, ¿no? De conversar desde Madrid, desde Cádiz, desde Barcelona, ¿no? Entonces, de repente pienso que es cuestión de tiempo, también como dice África, para mí es muy nuevo y lo siento como tal, ¿no? Como realmente descubriendo, como quien empieza a caminar por un territorio desconocido completamente. Y ahí no me quiero tampoco forzar a mí misma a apresurarme a cerrar conclusiones ahora, ¿no? Sino más bien abrir las preguntas que se me van generando. Entonces, pues por un lado serían estas dos cosas, ¿no? Yo veo un mundo que no sé si va a ser híbrido, pero sí que va a convivir ambas, ¿no? Ambas, no sé si ambas realidades, si no fueran la misma, pero al mismo tiempo lo que está presente en todo momento siempre es el cuerpo, ¿no? Ya sea en presencia física o en presencia virtual, el cuerpo está ahí. Ahora mismo nosotros estamos aquí sosteniendo este encuentro, ¿no? Y esto me parece bien interesante y es una de las preguntas que en estos 3 meses a mí más me ha rondado, ¿no? Como de repente ponemos conciencia sobre otro aspecto de nuestra corporeidad que hasta el momento ya estaba porque todos convivíamos con el medio digital, por Skype o por WhatsApp, o ya estaba esto, ¿no? En nuestras vidas, pero ahora de repente tomo más conciencia de ello y además me abro a explorarlo, a no darlo por hecho o a no dar por hecho que esto es así, sino a entender que yo también puedo tomar partido de esto y lo puedo elaborar según lo que yo esté también buscando experimentar. Y esto me parece muy enriquecedor, porque ya estábamos ahí. Sí, en ese sentido a mí me parece muy interesante observar qué pasa en este tipo de encuentros, ¿no? Para empezar, como que tienen la virtud de que te acercan a cualquier lugar. Sobre todo los días de confinamiento, yo tenía una sensación de estar igual de cerca, igual de lejos de todo el mundo, ¿no? Que todo iba mediado por una pantalla, entonces, bueno, como que la distancia era otra. Y en ese sentido, para mí es muy interesante ver cómo qué pasa, también como qué comportamientos genera todas estas conversaciones por Zoom. Bueno, muchas tienen como el espejo, entonces, ¿qué pasa cuando de pronto tú te ves a ti todo el rato conversando, ¿no? Que es algo que a lo mejor antes yo al menos no tenía tan presente, pero esta autoimagen tuya al hacer cosas que normalmente no nos están de vuelta, ¿no? Y sí, como mucha curiosidad por buscar el acontecimiento en este tipo de encuentro. Está claro que conviven, ¿no? Que ya existía antes y que sí que es verdad que ha habido todo como un discurso un poco, una preocupación general a que de pronto el teatro fuese a cambiar y fuese a ser solo digital, cuando en realidad la tecnología ya estaba en el teatro desde antes de la pandemia, ¿no? Y es una opción que está bien explorar de una manera consciente, ¿no? Más allá que durante la pandemia nos hayamos visto forzadas a ciertas prácticas, que luego hablaremos un poco de ello. Pero para darle un poco la vuelta, si bien por un lado está interesante explorar este medio y hacerlo con conciencia y valorar todas las cosas buenas que ofrece, ¿cuál sería, por el otro lado, la importancia que tiene recuperar los espacios públicos como los lugares de encuentro artístico y comunitario? Los espacios públicos nos referimos no solo a los que creamos nosotras con nuestra práctica, sino todo aquello que se abre en la calle, por ejemplo, o lugares institucionales, o... Bueno, esto es algo que a veces...
Sí, no, con espacio público venía un poco al hilo de, por ejemplo, el trabajo que estaba haciendo África en La Colmena, ¿no? Que están bailando en la calle directamente y han tenido bastantes, bueno, limitaciones para poder hacerlo, pero creo que en realidad, aparte de hablar de espacio público, podemos hablar de espacios físicos y reales, lugares de encuentro, ¿no? Lugares donde cualquier persona puede estar y encontrarse con otras, en ese sentido público, comunitario, que la calle es como el gran ejemplo, pero hay otros miles. A mí me parece que es muy importante que, no sé, que en este volver, que en realidad yo no creo que sea volver, ¿sabes? Como mínimo revolver, ¿no? O sea, hay algo que no es igual, ¿sabes? ¿No? O sea, como una, no sé, es como cuando pintas un círculo y lo vuelves a pintar, ¿no? Ya no es igual, es otra cosa, o sea, es otra cosa. Yo creo que ahora es otra cosa. Y en esta otra cosa que es, me parece que ser muy visibles en ese sentido, las prácticas artísticas, es muy necesario porque creo que, bueno, por muchas razones. De hecho, yo me he dado cuenta, siempre lo he sabido, pero me he dado mucha cuenta ahora, que en el confinamiento y tal, las personas hemos, no me gusta decir consumir, pero voy a decir consumir. Lo que más hemos consumido ha sido comida y arte, ¿no? O sea, como pelis, libros, música, todo lo que fuese para alimentar el alma y poder sobrellevar toda esta situación, ¿no? Entonces, creo que eso ha dejado muy, muy latente, muy visible la importancia que tiene el arte en la vida ordinaria y en ese sentido poder darle esa visibilidad, ¿no? Y que realmente las personas que a lo mejor no practican de una manera profesional, lo que sea, que puedan también como incluir eso en su vida ordinaria. Bueno, esto es como un sueño, pero me parece que es un magnífico momento para esto. Por esto que os digo, porque no vamos a volver, vamos a revolver, ¿no? Algo ha cambiado y está cambiando y me parece una oportunidad muy importante. Entonces, esa cosa de la visibilidad del espacio público me parece muy, muy, muy importante y muy vital. El otro día, ¿dónde fue que escuché eso? Así en un vídeo de YouTube, un tipo estaba hablando un poco del cambio de conciencia y tal y cual, y entonces decía que es el arte el que tiene el poder de cambiar el inconsciente colectivo, ¿no? O sea, como bueno, pues eso, como sociedad, ¿no? Es precisamente el arte el que tiene ese poder. Ninguna otra práctica tiene ese poder tan específico de hacer esos cambios. Y en ese sentido pensé, no sé, quizá es ahora este momento, ¿no? Precisamente, en el que hay tantas cosas que se están cayendo y tanta incertidumbre y tanta, bueno, tanto vacío que se está creando y tantas cuestiones, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, se hace importantísimo, en realidad. Para mí también el espacio público y sobre todo la calle, ¿no? Si tiene algo como potencial es que puede llegar a ser un espacio muy inclusivo, ¿no? En el que si de repente se genera cualquier evento cultural o artístico, pueden asistir desde las personas que ya tenían conocimiento de esto y van a verlo o a formar parte, como gente que pasaba por ahí, que de repente se lo encuentra y se queda o no, o descubre algo que quizás hasta el momento no sabía que existía. Entonces, esta capacidad la tiene el espacio público. Y es algo que sí creo que, y hace años, ¿no? que hace falta recuperarlo, porque por desgracia hace muchos años que cada vez es menos así, ¿no? Y el espacio público cada vez más privatizado y en el que se puede consumir, pero no se puede de repente expresar un acto artístico, ¿no? Esto es algo que, no ser que sea dentro de festivales o programaciones, ¿sí? Que ya te vuelven de nuevo a colocar o dejar fuera de esa posibilidad, ¿no? Entonces, pienso que es un momento importante para ponerle atención, para también sacar ese imaginario de que todo lo que se da en el espacio público tiene que ser una propuesta, por ejemplo, masiva, que reúna mucho público. De repente puede haber algo en la calle y que estén 10 mirándolo, y a 1,5 metros, si quieren, de distancia, ¿no? O sea, no hace falta que sean eventos siempre masivos y donde cada vez podamos también todos apropiarnos más de estos lugares que no dejan de ser
nuestro propio entorno. Sí, yo creo que la calle, justamente como con esta idea de revolver que decías tú, África, es un sitio muy interesante al que revolver con esto de que de alguna forma se está resignificando, ¿no? O sea, hemos pasado de no poder salir a salir en unas franjas, a salir con una distancia y con X personas y luego a estar, bueno, que la relación con ella efectivamente a veces va mediada por el consumo, ¿no? Puedes estar en una terraza, pero no puedes estar no sé dónde. Entonces, en ese sentido, como repensar la calle desde las limitaciones que hay o que pueda haber y desde lo que queremos, me parece como un pedazo de reto. O sea, que desde luego como el poder de los lenguajes artísticos para subvertir y pensarlo de otros lugares me parece increíble en ese sentido. Y también con esto de que hablabas de que a lo mejor no se tiene que quedar todo el mundo a mirar, pues pienso que qué curioso será ahora que de alguna forma, lo pienso como a corto plazo, pero que se ha instaurado cierta quietud, ¿no? En algunas personas de venir de estar tanto tiempo confinadas como que arrastramos otros tiempos, de pronto parece que tal vez no se puede viajar. O sea, ¿cómo eso va a repercutir en los tiempos que le dedicamos a la calle? Del ir atropelladas todo el rato corriendo de aquí para allá a de pronto, bueno, esta cosa que empezó a pasar y que de alguna forma creo que queda de salir a la calle por salir, ¿no? Y que eso me parece que tiene una potencia súper fuerte. Pues sí, poderte parar y hablar con el vecino 10 minutos, ¿no? De repente que pasaba estos días cuando ibas a comprar el pan y te encontrabas ahí y te dabas un tiempo que normalmente ya no existía. Sí. Y la importancia ahora de recuperar la calle como espacio seguro también, porque la gestión de la pandemia apunta a tu casa como espacio seguro, obviando millones de situaciones de no ya solo de personas que no tengan casa, sino personas que su casa no es un espacio seguro precisamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, las alianzas y las redes de apoyo que se generan en la calle no se pueden pasar por alto, ¿no? Y ahí, a revolver la calle, entonces. Os iba a preguntar. Paula, estaba pensando ahora una cosa sobre el teatro profiláctico, ¿sabes? Estaba pensando porque, ¿sí? ¿Entiendes? O sea, también es esto, ¿no? Esa incertidumbre, no podemos hablar de esto como que ha pasado y ha sido una especie de pesadilla o no sé qué, es que es posible que vuelva a pasar y cómo hacemos, ¿no? O sea, cómo nos organizamos. Yo creo que es imposible pensar en todas las posibilidades, pero a lo mejor sí podríamos pensar en algunas. Y estaba pensando eso, en profiláctico, ¿no? Como el plástico entre medio o la máscara, no sé, ¿será que es una vuelta a la máscara? ¿Sabes? ¿No? Porque la mascarilla es una especie de máscara, entre máscara y bozal y algo así, ¿no? Entonces, bueno, también como incluimos eso para que no sea todo o nada, ¿sabes? Cuando vayan llegando las situaciones. Creo que ahí también hay algo que, no sé, que es como entre ético y estético y no sé qué. Sí, a ver, y cómo buscar también la cercanía a 1,5 metros, ¿no? O sea, de qué formas te puedes acercar, siendo que la distancia es 1,5 metros, ¿no? ¿Cómo jugar con eso? Sí, me parece todo un reto y que creo que también escénicamente que puede generar muchos lenguajes, efectivamente, o sea, como una renovación estética y escénica muy potente por ahí. Tampoco me gustaría que se quedase para siempre, la verdad, lo pienso más en términos de experimento, pero bueno, que como algo que puede salir de ahí, ¿no? Sí, nosotros, de hecho, ahora de inmediato hemos propuesto un taller para niños y niñas en el que básicamente se va a tratar de hacer un proceso de creación a partir de estas limitaciones que ahora forman parte de nuestra vida, ¿no? O sea, en lugar de obviarlas o rechazarlas y no hacer taller porque solo pueden haber 10 niños y no se pueden acercar. No, ok, bueno, ahora es así, vamos a ver qué hacemos con eso, ¿no? Y cuándo me pongo la máscara, cuándo no me la pongo, y al final es relacionándote con la cosa que encuentras posibilidades. Pero si no abres un espacio de relación, va a quedar ahí, ¿no? En el lo acepto y como me dicen que me tengo que poner la mascarita, me la pongo y ya, o lo rechazo, ¿no? Pero tú no tienes lugar ahí, no existes, ¿no? En esta nueva condición. En cambio, cuando te abres, que es el espacio que abre el teatro, ¿no? El espacio, como decías, Mayalen, del juego, y tú puedes también formar parte y decidir cómo, ok, tengo que hacer esto, pero ¿y cómo lo hago? ¿Y hasta dónde? ¿Y tú cómo lo haces?
Y ahí empieza a haber un lugar de posibles, que yo creo que es a donde ahora tenemos que apuntar, más que a buscar ya respuestas, buscar cómo generar esos momentos donde se abran posibilidades que desconocemos hoy por hoy. Y en ese sentido, un poco, porque la siguiente pregunta que habíamos estado pensando tenía relación con cómo posicionarse delante de las respuestas de las instituciones públicas que están dando en relación a las políticas culturales, ¿no? Entonces, yo creo que esto que estáis hablando ya es un posicionamiento, ¿no? De, oye, queremos tener la opción de pensar posibilidades, ¿no? Para seguir haciendo. ¿Cómo lo veis? Pues yo totalmente. Yo pienso que con la institución está bien estar presente y abrir espacios de diálogo y puentes. Y aunque a veces es duro y es difícil porque somos dos realidades completamente diferentes, muchas veces no nos entendemos y hay que aceptarlo cuando te juntas, ¿no?, en una reunión con políticos o técnicos de cultura y te das cuenta que hablas las mismas palabras pero no te entiendes. Bueno, esto es una realidad. De vuelta, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos enfadamos o nos rebotamos o damos vuelta o nos quedamos ahí y tratamos de ver cómo? Porque al final es que, o sea, estamos en el mismo mundo, ¿no? Entonces, pienso que es importante no quedarse en función de las instituciones, ni mucho menos, tener una vida autónoma, propia, independiente, pero desde ahí también abrirse a dialogar y a lanzarles propuestas. Luego las recogerán o no y cómo, bueno, en función de esto seguiremos viendo, pero pienso que vale la pena. Mira, sí, yo creo que en ese sentido... Dale, Mai. No, que en ese sentido, de cara a este diálogo que hablas, creo que sería necesario como cierto reconocimiento como de la labor social y que se entienda como labor social imbricada en lo artístico desde unos lenguajes a los que a lo mejor desde otros lugares no se accede, pero que sin duda tiene mucho valor para retejer lo comunitario, ¿no? Estas pequeñas cosas a las que casi no sabemos nombrar, pero que de alguna forma o se han perdido, o se han quedado eclipsadas, o están en cuarentena también, como cómo recuperarlas o cómo retejer desde lo que tenemos. O sea, que un reconocimiento del valor social me parecería fundamental. Sin que eso quite valor, obviamente, a trabajadoras sociales, a otra gente que también trabaja por ahí, ¿no? Pero como poner mucho en valor el retejido. ¿Retejido? ¿Se dice así? Sí. Estamos con el hoy, revolver. La reconversación. Reconversación. Recreación se llama. De hecho, aquí en el chat tenemos nos están comentando, seguramente serán amigas. Destacan esta idea de revolver a la normalidad y Olga decía, me gusta la idea de buscar un nuevo lugar de posibles. Desde ahí el teatro igual tiene mucho que reenseñarnos, otra vez con lo bloqueadas que nos ha dejado esta situación. Así que bueno, ahí están también todos los res. No sé, África, si ibas a decir algo. Sí, yo quería decir que en esto que, ¿no?, el reconocimiento y tal, y el diálogo, yo creo que hay una parte también nuestra, de las personas que hacemos el arte con la comunidad, tal, que tiene que ver con nuestro empoderamiento frente a las instituciones, desde un valor también como propio y presentarnos desde allí. De hecho, yo siempre me fascino y pienso, ¿por qué cuando vamos a las instituciones no nos abren la puerta de par en par y nos ponen una alfombra roja diciendo bienvenidos, gracias a Dios que existís y hacéis este curro? O sea, esto es lo que a mí me parece, te lo juro por la santa, que es lo que yo siento que sería como, ¿no?, de encaje puro, ¿sabes? Entonces, como esto no es así y creo que ahí también nosotros somos responsables, ¿sabes? Hablo como en general, ¿no? Todas las personas que nos dedicamos a las artes, como tenemos la suerte o la desgracia que nos gusta lo que hacemos, ¿no? Y lo hacemos con amor. Eso no significa que no tenga todo el valor que tiene y que no merezca el reconocimiento que tiene y que no podamos ir también desde un lugar, a presentarnos desde un lugar, pues eso, un lugar de empoderamiento en el que también podamos asesorar desde el conocimiento, ¿sabes? Que no sea casi esta cosa siempre de picar la puerta, pedir permiso, tipo corderito, ¿no? Estoy exagerando, pero es un poco esta relación muy jerárquica de no sé qué. Y en este revolver creo que hay algo
que nosotros podemos hacer y que tiene que ver con ese asumir el poder que estamos haciendo, asumir, o sea, reconocernos nosotros primero para también tener ese reconocimiento externo en las personas, en las instituciones y en todo esto, ¿no? Y no quedarnos contentos con, yo qué sé, a lo mejor con, a veces también saber decir que no. Yo creo que eso nos falta un poco en general, el poder decir que no, ¿sabes? No, mira, no es suficiente o no es justo o lo que sea, ¿no? ¿No? Sino, bueno, por ahí. Creo que esa es nuestra cosa. Creo que eso lo tenemos que hacer nosotros. ¿Sabes? Pues sí, ahora escuchándote me venía mucho la palabra condiciones, ¿no? Como entender bien cuáles son las condiciones que necesitamos para trabajar, cómo queremos trabajar. Y eso, puede ser con la institución, si no puede ser con la institución, pues se hace de otra manera y no pasa nada y no todo tiene que pasar por la institución, ¿no? Que eso es algo que también a veces las artes nos enganchamos ahí como si no hubiera otra manera de pensarnos, cuando podemos existir perfectamente sin ellas por mucho tiempo. CRAP es un ejemplo, ¿no? En el que tenemos 10 años existiendo sin apoyos de prácticamente, pero al mismo tiempo sí hemos abierto un diálogo con la institución local de la ciudad en la que estamos alojados, en Mollet del Valle, y proponemos propuestas cuando pueden ellos aceptar nuestras condiciones o nosotros nos podemos adaptar a las suyas porque no nos desencajan el trabajo que queremos hacer, colaboramos. Cuando no es así, pues cada uno por su lado. Y no es ningún drama, es parte de la vida, ¿no? Eso, no tenemos que estar todo el tiempo juntos, haciendo todo juntos. O sea, hay momentos en los que sí, momentos en los que no, y eso también va a generar otras dinámicas, de repente otras posibilidades de otros, no sé, encuentros con gente que no te esperabas, ¿no? Porque como no te llega de la institución, de repente, pues, no sé, descubres otra asociación, quizá como tú, otro artista, y entre nosotros nos damos apoyo. Entonces, bueno, como abrir un poco los imaginarios, ¿no? Que yo creo que también ahí se han colonizado demasiado nuestros imaginarios y en cuanto a políticas culturales también. Se ha quedado todo muy reducido a una manera de entenderlo y parece que tengas que entrar ahí o no estar. Y bueno, más aire, pueden aparecer otras cosas. Claro, en ese sentido, la idea de reconocimiento, si fuese en colectivo, creo que también sería escuchada de una forma más potente desde las instituciones, ¿no? Esta cosa que me ha encantado lo de que nos tire la alfombra roja, ¿no? Pero el poner en valor nuestro trabajo y sin ser subsidiarias únicamente de la institución, ni mucho menos, pero creo que también podría suponer un cambio a la hora de presentarnos como gremio, ¿no? Como un gremio ultradiverso en el que se trabaja de muchas formas, pero en el que hay una incidencia fuerte, real y que bueno, que estaría bien que dentro de estas políticas, a veces de mira estrecha, se pensase en la cultura en términos más amplios, por ahí. Que me pongo yo ahí como, me pongo muy idealista, pero bueno, ya que estamos de pensar, sí. No. Me hace gracia, es verdad, yo creo que tienes toda la razón y ahí me doy cuenta que el problema lo tenemos en casa, ¿no? Porque esto del gremio me da mucha gracia porque es muy diverso, como bien dices, pero normalmente las grandes asociaciones o sindicatos representan a una muy minoría de lo que es el gremio de las artes o de la cultura, ¿no? Entonces, claro, ahí también tendríamos de vuelta que hacer una revisión, creo, interna para luego también salir hacia afuera, porque tenemos, yo ya veo que nos hace falta mucho trabajo. Si queremos de verdad pensarnos como sector, yo creo que ahí piensa que vamos desde lo más independiente hasta las grandes industrias culturales y es muy complejo. No tenemos nada que ver y todos hacemos arte o cultura, ¿no? Entonces, bueno, un terreno ahí. Bueno, por tribus, ¿no? Nos podemos asociar por tribus, ¿no? Y luego tribus, ¿no? Y cosas así. Por colmenas. Exactamente, por colmenas. ¿Qué os parece si, así para cerrar, lanzo una pregunta que nos permita un poco hablar en concreto de lo que hacéis
¿vale? Y así aterrizar un poquito. Todas, tanto Calathea como Craft como la colmena, empleáis el cuerpo como principal herramienta de curro para tratar temas sensibles como el género, la educación sexoafectiva, la memoria, la convivencia intergeneracional. Todos estos temas han salido en diversos proyectos vuestros y entonces, ¿cuál es la potencia específica de emplear el cuerpo para tratar estos temas sensibles y cómo nos hemos encontrado en este confinamiento al trasladar estas prácticas al dispositivo virtual, ¿no? En este ejercicio de exploración del que hablaba Esther? Venga, me lanzo. Pues yo el cuerpo, para mí es la fuente primaria de conocimiento, es el cuerpo. O sea, como es como que el cuerpo tiene la capacidad de crear memoria para el pasado y para el futuro. Es como hay algo, no sé, o tantas cosas en el cuerpo que hacen que el conocimiento se vuelva tuétano, ¿no? Se vuelva físico, se vuelva estructura, se vuelva sistema biológico. Entonces creo que para mí es el lugar de aprendizaje, de experimentación, de relación, de creación, de ensoñación, ¿no? De visualización de otras realidades. Creo que es todo lo que no pasa por el cuerpo tiene un nivel de leveza que el cuerpo condensa, enraiza y proyecta como ninguna otra posibilidad o práctica de conocimiento para mí. Entonces, yo desde mi práctica y desde lo que estamos empezando haciendo la colmena, tiene que ver mucho, me interesa mucho el movimiento y la voz como expresiones del cuerpo y su relación entre ellas, entendiendo voz como instrumento musical también, o sea, como instrumento de creación, y el cuerpo como instrumento de creación también, con la danza, con el movimiento y así. Entonces, esa posibilidad de alinear o desalinear la voz y la acción me interesa mucho y creo que tiene todas las posibilidades de crear mundos, ¿no? Crear nuevas posibilidades, nuevas realidades, nuevos modelos de estar o no modelos, pero por lo menos oportunidades de relacionarse y así. Y en ese sentido es como yo veo el cuerpo. Y luego no sé cuál era la otra cosa que habías preguntado. Preguntaba que cómo os habíais encontrado teniendo que emplear los medios digitales durante la cuarentena, descubrimientos, conflictos. Pues mira, yo personalmente, como estábamos a mitad del Sabia Nueva, Vieja Sabia, que era precisamente un proyecto de encuentro entre un grupo de unos 20 adolescentes con un grupo de unos 15 mayores de 65 años, pues no ha sido posible en ese sentido. O sea, ese tipo de trabajo no se ha podido continuar, porque las personas mayores de 65 años en Zoom, o sea, es decir, sin poder darles un curso de cómo es Zoom, ¿no? O sea, no es una realidad ni una herramienta que ellos estén haciendo. Entonces, por ese lado, ha sido una imposibilidad. Y por otro lado, el encuentro entre los adolescentes relacionándose desde el cuerpo, cuando precisamente lo que más tienen hoy en día es una relación digital, pues eso tampoco se ha podido dar, ¿no? Hemos seguido con relación digital, trabajando más de piel para adentro, con elementos de coaching y herramientas de este tipo, pero lo que ha sido como la creatividad de la danza y la voz y en el sentido que estábamos trabajando, tampoco ha podido ser. Entonces, yo estoy virgen en este translation a lo digital, estoy bastante virgen, porque no sé todavía, bueno, tengo eso por descubrir, ¿sabes? Yo personalmente no. Mis clases he seguido dando algunas digitales y bueno, tampoco sabría decirte muy bien, ha ido más o menos, a veces mejor, a veces peor. No tengo una conclusión clara ni todavía he aprendido nada. Sigo en el nadar. Bueno, pues yo comparto mucho la visión de África en cuanto al entendimiento del cuerpo. Para mí el cuerpo es también contenedor de memorias y aprendizajes y lugar de experiencia.
con lo cual todo lo que no pase por el cuerpo pues no se hace experiencia, ¿no? A mi entender. Por eso también es algo que me ha fascinado desde hace muchos años y a lo que decidí en un momento dado dedicarme en completo, ¿no? Entonces, pensando en la potencialidad, me venía también el hecho que el cuerpo en sí es mediador, o sea, el cuerpo media, transmite, el cuerpo es transmisor de sensaciones, de conocimiento, transformador también. Por sí mismo se está transformando continuamente, no es algo que uno lo tenga que pensar tanto, ¿no? Es algo, ¿sí?, en el que experimentamos continuamente la vida y la muerte constantemente, ¿no? Entonces, a partir de ese lugar, creo que uno puede tener también una relación con el otro, con el espacio que te rodea, que tiene me ha gustado la palabra África, enraizamiento, ¿no? Porque realmente es algo que uno experimenta muy claro cuando se relaciona con el otro y tiene presente su cuerpo o no. Y es algo que pasa por un hecho simplemente de ponerle atención, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a desplegar todo ese lugar, universo, cosa, ¿no?, de nuestra existencia, y podemos explorarnos ahí, a descubrirnos, con lo que me parece que cualquier trabajo que lo incluya va siempre a dar otra calidad, aquello que uno se proponga desde un lugar más mental, ¿no? Ya sea trabajar un concepto, ya sea de género, ya sea de tipo que sea, ¿no? Por un lado. Luego, claro, con el tema digital, a mí me ha costado mucho aceptarlo, la verdad, y de hecho nosotros en CRAP estábamos al principio, ¿cómo diría?, muy prudentes en cuanto a empezar a lanzar propuestas por internet, pero a través de una artista que está asociada desde hace muchos años a CRAP, y pensando en cómo justamente podíamos seguir adelante y cómo dar apoyo cuando no lo podía dar de una forma, digamos, económica, y ella lanzó, ¿por qué no puedo ofrecer, no sé, pues, mi práctica de yoga online y vemos qué pasa, ¿no? Y ahí fue la primera apertura que tuvimos. Bueno, ok, no se nos hubiera ocurrido, pero ¿por qué no darle también cabida? Y eso es algo que para nosotros es muy importante también, cómo trabajar a partir también de lo que llega de nuestro entorno más cercano y nuestros vínculos y la gente con la que estamos colaborando, y no solo nosotros pensando qué propuestas podemos hacer hacia afuera, ¿no? O sea, también, que eso es algo que también los cuerpos tienen como potencialidad, ¿no? Esa capacidad receptiva, ¿no?, de permeabilidad. Sí, de escucha también, algo que recibe, no solamente emite, ¿no? Eso también es muy, bueno, hoy día se podría entender también en clave de ¿no? Pero que hace mucha falta también darle al cuerpo esa calidad que tiene. Bueno, nos dimos cuenta que herramientas, por ejemplo, con más técnicas, como pudo ser el caso de yoga, luego cada quien tiene su experiencia ahí con la pantalla y con la cosa que también hablaba Mayalen antes, de verte a ti misma todo el tiempo, o que la voz de repente se distorsiona y no es lo mismo, o llega más tarde, o se para la imagen, todas esas distorsiones a los que, bueno, no estábamos acostumbradas, ¿no? Pero sí que cuando hay algo más técnico, esa técnica apoya lo que es la transmisión, ¿no?, ya sea el yoga o cualquier otra. Pero cuando no, y se trata más de un espacio de relación y de exploración, para nosotros, que a partir de ese momento abrimos un taller de exploración de movimiento online, y ahí la única manera que tuvimos fue incorporar el propio dispositivo a la experiencia. O sea, no hubo cómo plantear la propuesta que se hacía en sala presencial, plantearla tal cual por Zoom. ¿Sí? No hay cómo, o sea, no. Y nos dimos cuenta que era absurdo tratar de buscar el paralelismo para hacer lo mismo, ¿no? Entonces era, o incorporamos las nuevas preguntas que el dispositivo nos está planteando, o no tiene sentido estar aquí. Y eso fue un poco lo que empezamos a explorar, que también es muy nuevo y no hay mucho todavía, pues igual respuestas, pero sí que
por ahí iría un poco lo que nos hemos encontrado. Ya, es que ha sido un temazo el cómo incorporar esto para trabajar desde el cuerpo, ¿no? También con la limitación o también supongo que con algún tipo de virtud que supone esto, ¿no? Con partes buenas que tiene. Yo lo pensaba en relación a Piel con Piel, a un proyecto que tenemos en Calatea con adolescentes, en el que trabajamos, bueno, en torno a la sensibilización, en torno al fenómeno de la trata de personas con fin de explotación sexual y a partir de ahí, bueno, pues en torno a un montón de temas, ¿no? Educación sexoafectiva, amor, género, tal. Claro, es un tema bien encarnado, o sea, y que además trabajando con adolescentes es cuando sucede presencial, por una parte se trata el tema, pero por otra parte es gente que pues está descubriendo, viviendo cosas por primera vez, ¿no? Con lo cual, como el juego desde el cuerpo es doble, en el sentido de la ficción y en el sentido de la realidad. Y de pronto viene esto y hay que meterse detrás de una pantalla, ¿no? Pues estaba viendo justo el comentario que ponía Paloma aquí en el chat, que pone que el trabajo de la base se hace con y en las bases, con la comunidad, y en Piel con Piel, por ejemplo, lo estuvimos sosteniendo, yo creo que en parte porque había habido mucho trabajo grupal previo, es decir, era grupo que se conocía desde el cuerpo, que se había olido, que se había tocado, que de alguna forma tenían memoria en su cuerpo para poder recordar un poco quién es esa persona al otro lado de la pantalla. Porque hay una parte de lo que compartes cuando compartes espacio con otra persona, yo estoy pensando en el cuerpo en unos términos muy relacionales, que es otros sentidos que no son la vista y el oído, ¿no? Y que es asumir un cuerpo en su dimensión real, olerlo, sentir su temperatura, y que eso también es información que nos hace relacionarnos de una forma, ¿no? Entonces, me parece que esa parte es súper importante, que es justamente con un lugar con el que trabajamos y que bueno, que hay que darle una vuelta a cómo se hace cuando eso no está, ¿no? Pero que sin duda, por ejemplo, en Piel con Piel, el que hubiese un trabajo previo que permitiese una intimidad y una confianza para seguir con este trabajo ha sido lo que ha posibilitado seguir el salto digital. Porque me imagino meternos en zarzales en los que nos metemos con chavalas y chavales sin una confianza previa, sin saber quién está a los lados de este Zoom, sin saber, ¿no? Que sería muy distinto. Entonces, efectivamente, creo que hace falta un trabajo físico, sí o sí, para en este caso, para poder avanzarlo. Se abre un universo de conversación. Estaban también, Vamos a hacer Paula. una serie, Paula. Sí, mira, las preguntas es que son, ¿qué cuerpos echamos de menos cuando hablamos de presencia? Por favor, otra hora de conversación, porque no está nada claro, ¿no? Es totalmente nuevo. Como expertas del cuerpo, ¿cómo explicaríais la de cosas que pasan a través de los medios digitales, emociones, tensiones, etcétera, si no es a través del cuerpo? Bueno, no sé si lanzar estas preguntas un poco para que nos resuenen. Si alguna de vosotros tenéis ya como queréis decir algo, tenemos como 5 minutitos todavía y si no, cerraríamos con estos preguntones. Yo tengo la sensación, ahora estaba pensando eso en cuanto hablábamos, que de pronto también esto digital, por un lado parece que simplifica, pero en realidad se hace mucho más compleja la comunicación. Porque, por ejemplo, nosotros estamos aquí hablando, al mismo tiempo hay personas escribiendo mensajes aquí. Es probable que también esté escribiendo mensajes a otras personas al mismo tiempo. O sea, hay como un enraíz, o sea, se crean una cantidad de ramas de comunicación con mucha complejidad, ¿sabes? Es como que se multiplica el fractal, no sé. Y luego también la imagen, ¿no? No solo la autoimagen, sino la imagen la una de la otra, ¿no? Estos bustos parlantes con luz de neón, ¿sabes lo que te digo? O sea, cosas que parecen chorradas, pero que están creando nuestro mundo y nuestra realidad o nuestra posibilidad de crear realidad. Me acuerdo que leí una vez que Nietzsche escribía a mano, ¿no? Pero llegó la máquina de escribir y entonces empezó a escribir a máquina. Y él dice que su obra cambió. Su obra, su manera de expresarse incluso su pensamiento cambió porque su medio había cambiado. Y esto nos va a pasar. Y va a traer nuevas formas de todo. De todo.
Y de teatro, y de danza, y de música, y de esto también. Vamos a ver, vamos a ponerle la conciencia que podamos, pero realmente es un mundo nuevo. Pues vamos a revolver entonces, ¿no? Como decíais. Y bueno, muchas gracias por haber participado en esta conversación. Yo sinceramente estoy deseando teneros cerca y veros en la otra parte del busto también y conversar enteras, pero ha sido una maravilla tener esta oportunidad. Así que bueno, mucha suerte en toda esta revuelta a la normalidad y gracias por haber estado. Pues muchas gracias. Yo también nos dejo desde aquí mi deseo de que estas redes, ¿no?, que estamos tejiendo en estos momentos continúen, ¿no? Y continuamos, pues eso, no sé, comunicándonos, pensando, alimentándonos, nutriéndonos y también como haciendo ese tejido que nos empodere frente a pues, instituciones, sociedad o lo que tengamos enfrente, el espejo que tengamos enfrente, ¿no? Creo que eso también es muy necesario. Con esto del espejo me venía a nosotras mismas también, ¿no? Que nos empodere a nosotras para empezar. Claro, ¿No? Tomar la fuerza de estar aquí con lo que hay, que no es nada fácil, ¿no? Y lo que hay ahora y lo que parece que va a venir. Así que sí, yo siento también, estoy muy agradecida por la invitación y siento que vale mucho la pena que lo sigamos haciendo. Agradezco ahora mismo estamos en YouTube, creo. La verdad, verte así, pero la realidad es tan perpleja que sí. Y ojalá que nos sigamos encontrando. No sé de qué formas, pero sí. Listo. Pues sí, todo un mundo esto de las redes, ¿no? Digitales, en persona, ganas de verse, además la posibilidad loca de verse, sí. Sí, yo también estoy muy contenta y un placer compartir este rato de conversación. Sí. Estoy ahora también. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Roberto. Gracias a la técnica y a todos los que nos han seguido. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.